esta parte, esperemos que se acaben de entrar. Tu gloria. Yo prefiero cuando termine el discurso, pero antes de que te disperse la sesión, ¿no? Claro, listo. Antes de que te disperse. Bueno, doctor Betancourt. Muchas gracias, Gloria. Ya vamos a continuar con la sesión. Realmente lo que yo quería comentar con ese acto fallido que tuviste tan extraordinario como fue mentar a Cicerón en lugar de Demóstenes, extraordinario, porque yo creo que Cicerón, a pesar de ser un romano, no se puede desvincular de la oratoria y de la retórica. Cicerón escribió justamente 2 libros, uno que se llama De Oratore. Es un libro que describe con una minuciosidad extraordinaria todos los datos y todas las cualidades que debe tener el orador. Y escribió otro texto, la retórica ad Aerenium, la retórica Aerenio, también un texto en el cual se llena de motivos para exaltar la retórica en su conjunto. Y es que la retórica tiene una gran aplicación en el mundo. Ahora el amigo nos comentaba que tiene un estudio sobre retórica y organización, o la retórica en la organización, que será objeto de una charla aquí entre nosotros. Pero la retórica yo creo que es útil para todo. Yo quisiera recordar, por ejemplo, aquí en Colombia hubo grandes oradores. Acordémonos de esos monstruos de la oratoria, como fueron Laureano Gómez Castro y Darío Echandía, cuyo, no sé el segundo apellido de Echandía cuál sería. En todo caso, esos debates en el Senado, los debates políticos que hacían Laureano Gómez y Darío Echandía eran famosísimos. Yo todavía siendo un adolescente, casi, todavía niño casi, a las 4 de la tarde estaba en mi casa en un radio viejo, Telefunken, oyendo La Voz de Colombia, que transmitía esas sesiones del Congreso, y muchas veces hasta las 12 de la noche, en la cual hablaban esos 2 monstruos de la oratoria y de la política. Evidentemente que a mí el discurso político no me interesaba tanto cuanto el ropaje retórico y oratorio en que lo vestían. Eso era singular, eso era extraordinario, eso era del otro mundo. Oír esas sesiones del Senado en las cuales intervenían. Y acordémonos del grupo de los Leopardos de Manizales, extraordinarios, Silvio Villegas, Fernando Londoño, Augusto Ramírez Ocampo, el padre de Augusto Ramírez Ocampo, en fin, Ramírez Moreno, sí. Muchas gracias. No, eso era un encanto oír eso. Pues yo no digo que me formé, pero me gustaba mucho eso, y frecuentísimamente, cuando las circunstancias lo permitían, oía esos debates. En la oratoria sagrada, por ejemplo, también hubo excelentes oradores. Me acuerdo, por ejemplo, en la parroquia de San José, y aquí no hay ninguno tan viejo que pueda acordarse de esto, que había un sacerdote, el cura de allá, el padre Miguel Giraldo Salazar, sonsoneño, que Miguel Giraldo Salazar hacía unas pláticas
en la misa mayor, que era a las 9, a la cual tenía yo también oportunidad de asistir, que eran unas pláticas en las cuales la retórica funcionaba al lado de la doctrina católica, pero en una forma excelente. Y acordémonos, si nos queremos pasar a otro punto, en Nuestra Señora de París, las conferencias de la Corder, eso es famoso. Quien pueda leer esas conferencias, seguramente que pasará un rato de esparcimiento y de gusto intelectual extraordinario. Esto todo para decir, y también tenemos en la oratoria forense, acordémonos de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un penalista que hacía unas defensas ante el jurado extraordinarias y a la cual asistía una multitud exagerada. De manera que esa es la oratoria sagrada, la oratoria forense y la oratoria o el discurso político fueron tres grandes sitios en los cuales la retórica jugó un papel importantísimo. Es una lástima que en este momento, por ejemplo, la oratoria forense esté totalmente descubierta, sea como una especie de cadáver o de osamenta, porque no sé, el discurso retórico se ha perdido. Ya no es simplemente sino la referencia de los hechos sucedidos en un momento dado. Aquí hay abogados prestantísimos y yo creo que sería muy interesante discutir si eso concuerda con la supresión de los jurados de conciencia. A los jurados de conciencia nos enternecían. Las emociones eran prácticamente presa de los jurados de conciencia y en cambio los jueces, los defensores y los fiscales, yo creo que son menos dados a estas, no quiero decir sensiblerías, porque no son sensiblerías, sino a estas emociones que son perfectamente válidas dentro de una práctica quirúrgica. Práctica quirúrgica, de una práctica. Otro acto fallido. Ahora con el sistema de acusaciones está volviendo la retórica, el sistema de acusaciones. Bueno, perdone, la práctica forense. De manera que y el motivo al cual yo quería referirme era Cicerón. Cicerón fue el gran orador romano por excelencia, por encima de Craso, de Antonio, de todos. Acordémonos, y hay una cosa que todos lo conocemos y son las célebres catilinarias de Cicerón, de las cuales la primera todos sabemos el principio: quousque tandem abutere Catilina, paciencia nostra. Él llegó al Senado y lo primero que ve en primera fila es a Catilina, el conjurado, sentado allí. Entonces, en esa oración no hubo exordio, no hubo nada. Fue una oración exabrupto. ¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Y comienza y sigue y sigue y sigue. Y fue tanta la capacidad oratoria y la fuerza de la palabra que este señor Catilina, el conjurado, tuvo que salir quedamente y sin que se dieran cuenta fuera del Senado y perderse. De manera que la oratoria juega un papel extraordinario dentro del mundo contemporáneo. Es una lástima que en las universidades no se esté enseñando la preceptiva retórica. Y Esquines, cuando tú hablabas de Esquines, por ejemplo, eso que hacía Esquines allí al tratar de vosotros varones atenienses, cada rato, vosotros varones atenienses, esa es la comunicación íntima con el auditorio. Y allá hay una figura retórica, retórica tal vez no, pero una figura
que usan mucho los oradores, y es la captatio benevolentia. Es fundamental que el orador capte la benevolencia del auditorio. Y cuando Demóstenes decía: necesito vuestra benevolencia y vuestro afecto, o seáis benevolentes y afectuosos y amistosos conmigo, no estaba haciendo sino otra cosa que captando la benevolencia de ese auditorio. De manera que esta intervención sea como una defensa de la retórica dentro de las diversas actividades del discurso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Betancourt, porque yo pues sí he querido estudiar la retórica latina, pero todavía no lo he hecho, y entonces muchas gracias, porque pues Cicerón y Quintiliano fueron unos grandes estudiosos de la retórica latina. Bueno, vamos a continuar con el discurso para ir como avanzando un poquito en este estudio sobre los argumentos que disponen las pasiones en Aristóteles. Continúa Demóstenes el discurso diciendo: porque sin lugar a dudas no es posible que pueda perseguir en justicia a Cetifonte a causa mía y a mi persona, si pensaba llegar a demostrar mi culpabilidad, que no me hubiese denunciado. Y por cierto que si veía que yo cometía contra vosotros algunos de los demás delitos que ahora exponía calumniándome, o cualquier otro que fuese, hay leyes que tratan de todos ellos, y castigos y procesos y sentencias que conllevan penas severas y fuertes, y podía hacer uso de todos esos recursos. Y cuando se le hubiese visto obrar así y emplear de ese modo los procedimientos aplicables a mi caso, la acusación estaría de acuerdo con su conducta. Pero la realidad es que, habiéndose desviado del recto y justo camino, y tras haber evitado presentar las pruebas durante la realización misma de los hechos, después de tanto tiempo acumuló acusaciones, burlas e insultos, y con ellos representa su papel. Luego me acusa a mí, pero el juicio lo dirige contra éste, y al frente de todo el proceso coloca su enemistad contra mí, pese a que nunca me ha salido al encuentro para zanjar esa cuestión, buscando a todas luces suprimir la plena ciudadanía de algún otro. Entonces aquí ya vemos cómo pues recordando un poco las pasiones, vuelve a recurrir Demóstenes a la alusión a lo que significan las burlas y los insultos y a lo que significa la enemistad, y además viendo cómo, pues censurando un poco la conducta del otro orador que ha optado por ese camino que considera desviado. Vamos a continuar con el discurso un poco. Ya nos hemos detenido bastante en cada una de las pasiones, vamos a ir un poco avanzando para ir mirando ya después sobre esto, cómo construye Aristóteles su estudio sobre el libro segundo en la retórica. Y en verdad, varones atenienses, que aparte de todos los demás argumentos que a favor de Cetifonte se podría decir, también por lo menos a mí, me parece muy razonable exponerlo, a saber, que sería justo que de nuestra enemistad nosotros hiciéramos la indagación por nuestra propia cuenta y no dejásemos de lado nuestro conflicto mutuo para buscar una tercera persona en la que pueda recaer algún daño, pues esto sí es el colmo de la iniquidad. O sea, en este caso Demóstenes está censurando un poco ese recurso que utiliza Esquines de acusar también a sus amigos para desprestigiarlo a él. Ahí está obviamente establecida el otro lado de lo que Aristóteles considera como la amistad y la enemistad, que estudia también en el libro segundo de la retórica, como habíamos visto
las referencias que hicimos, en la lectura que hicimos sobre la filia. Así pues, a partir de todos estos presupuestos, uno podría ver que todas sus acusaciones por igual no han sido expuestas ni con la justicia, ni con respeto a la verdad, No obstante, quiero examinarlas en particular una a una, y muy especialmente cuantas mentiras a propósito de la paz y la embajada dirigió contra mí, atribuyéndome lo que ha sido realizado por él mismo, secundado por Filócrates. Pero es necesario, varones atenienses, y conveniente en igual medida recordaros cómo estaban las cosas por aquellos tiempos, con el fin de consideréis cada asunto con relación a sus particulares circunstancias. Bueno, una vez ya Demóstenes ha establecido un poco en relación con las pasiones que fuimos mirando una a una, con las distintas pasiones, que me permitió ir al texto de Aristóteles, ya es preciso como, bueno, vamos ya al asunto que nos compete, que es precisamente el tema de la paz y de la guerra. Vamos a ir mirando con relación a ese asunto cómo va apareciendo el tema ya específico, el asunto específico del que Demóstenes se ocupa en este discurso y el que realmente debe los oyentes poner atención, porque es el asunto sobre el cual ellos deben deliberar. Entonces él dice: pues cuando estalló la guerra focida, no por culpa mía, pues por entonces yo al menos, o intervenía todavía en la administración pública, en primer lugar vosotros estabais en una disposición de ánimo por la que deseabais que los focidos resultaban incólumes, aunque veías que no estaban obrando de acuerdo a derecho, y por lo que os alegrarías en cambio de que los tebanos les ocurriese lo que fuese, irritados contra ellos no sin razón ni injustamente, pues no había hecho moderado uso de sus éxitos en lectura. O sea, ya empieza Demóstenes a recordar otros hechos que ocurrieron, en este caso la guerra fócida, que le permite a Demóstenes centrarse en el asunto de la guerra y mostrar cómo sucedió en ese caso de esa guerra, lo que le permite a él como introducir el tema del discurso. Además, el Peloponeso entero se encontraba sumido en disensión, y ni los que odiaban a los lacedomios tenían fuerza suficiente como para eliminarlos, ni quienes anteriormente por mediación de ellos gobernaban eran dueños de las ciudades, sino que tanto entre estos como entre todos los demás reinaba una insoluble rivalidad y confusión. Y Filipo, al ver esto, que no estaba oculto, gastando dinero en pagar a los traidores de cada una de las ciudades, iba promoviendo conflictos entre todas ellas y embrollos mutuos. Luego, en medio de los errores y faltas que otro cometía, él se iba preparando y crecía por encima de todas sus cabezas. O sea, ya explícitamente con este argumento ya Demóstenes nos mete en el asunto de la guerra y de lo que significa la hegemonía macedónica, en el caso de Filipo, que es el rey de Macedonia, cómo él intervino para que se generara conflicto entre las distintas ciudades y él poder conquistar y imponer su dominio sobre todas las polis griegas. Entonces ahí va él haciendo el recuento de cómo en ese caso, en esa guerra que se dio, cómo Filipo empezó ahí a intervenir y a generar entre las distintas ciudades conflictos para, pues eso ya lo sabemos, divide y reinarás, que sería como la idea que está a la base de este argumento. Y cuando era evidente que los tebanos, agresivos entonces y desventurados ahora, llegando al agotamiento por la larga duración de la guerra,
se iban a ver forzados a buscar refugio en vosotros, para que eso no ocurriera ni entrase a formar coalición las dos ciudades. Filipo os prometió a vosotros paz y a ellos ayuda. ¿Y qué fue lo que le favoreció para que os consiguiera casi voluntariamente engañados? La disposición de los demás griegos. Llámasele bajeza, estupidez o ambas cosas a un tiempo, quien mientras vosotros luchabais en una incesante y larga guerra, y lo hacíais en defensa de los intereses comunes, como ha quedado claro por los hechos, no os prestaban colaboración ni con dinero, ni con hombres, ni con ningún otro medio. Irritado contra ello justamente y como correspondía, atendisteis a Filipo con presteza. O sea, muestra cómo Filipo engañaba a unos y a otros para realmente él poder dominar a todas las polis griegas. Entonces hay un recuento, hay una llamada a la memoria, hay un recuento de los hechos en los cuales se fue generando como el dominio de Filipo sobre las polis griegas. Y pues recordando un poco cómo pues decíamos que Demóstenes era antimacedónico y Aristóteles más bien pro-macedónico, que eso fue realmente lo que en un momento dado obligó a Aristóteles a irse de Atenas por la posición política que asumía o que se creía asumía Aristóteles respecto a este conflicto específico que vemos aquí relatar a Demóstenes. Por tanto, la paz entonces convenida se realizó por esas circunstancias y no por intervención mía, como maliciosamente declaraba ese, o sea, vuelve a referirse a quien lo está acusando. En cambio, los desmanes y corrupciones de esa gente en el periodo en que fue concluida, si alguien los examina honradamente, encontrarán que han sido las causas de la actual situación. Y eso todo lo examino minuciosamente y expongo en honor a la verdad. Pues si os pareciera claro en máximo grado que hay en ello alguna falta, nada por cierto tiene que ver conmigo, sino que el primero que habló e hizo alusiones respecto de la paz fue Aristodemo, el actor, y el que le sucedió en la labor redactó el decreto y juntamente con aquel alquiló sus servicios para alcanzar esos objetivos. Fue Filócrates de Agnunte, tu compinche, Esquines, no el mío, ni aunque revientes por tus mentiras, y los que hablaron a su favor, por la razón que haya sido, que es eso al menos lo omito ahora, fueron Ébulo y Cefisfonte. Pero yo no hice nada en ningún momento, y sin embargo, pese a ser los hechos tales y como son mostrados sobre la base de la verdad misma, ha llegado a tal grado de desvergüenza que se atrevía a decir que yo, además de haber sido responsable de la paz, había impedido que la ciudad la concertase juntamente con un consejo común de los griegos. Y entonces tú, ¿qué se podría llamar para nombrarte con exactitud? ¿Hay alguna ocasión en la que estando tú presente y viendo que yo trataba de privar a la ciudad de tanta gestión y alianza, de tamaña gestión y alianza como la que poco referías, te indignarás o accediendo a la tribuna explicarás y expusieras el contenido de las acusaciones que ahora dirigías contra mí? Bueno, aquí en este argumento voy a detenerme un poquito porque aparece nuevamente dos pasiones que aparecen en el análisis que hace Aristóteles en el libro segundo, que son la desvergüenza, o sea, hace Aristóteles el estudio sobre la vergüenza y la desvergüenza y la indignación. Voy a leer esas dos definiciones que trae Aristóteles sobre la vergüenza y la desvergüenza y sobre la indignación, que también es una pasión sobre la cual han regresado muchos pensadores contemporáneos y es muy interesante mirar un poco cómo la considera Aristóteles. En el caso de la vergüenza y la desvergüenza,
Aristóteles dice así: ¿qué cosas provocan vergüenza y cuáles mueven a desvergüenza, así como ante quiénes y estando en qué disposiciones quedará claro con lo que sigue? Admitamos para ello que la vergüenza es un cierto pesar o turbación relativos a aquellos vicios presentes, pasados o futuros, cuya presencia acarrea una pérdida de reputación, y que la desvergüenza es el desprecio o la insensibilidad ante esos mismos vicios. Entonces ahí encontramos también en esta alusión que hace Demóstenes a la desvergüenza, recordemos, sin embargo, pese a ser los hechos tales y como son mostrados sobre la base de la verdad misma, ha llegado a tal grado de desvergüenza que se atrevía a decir que yo, además de haber sido responsable de la paz, había impedido que la ciudad la concertase juntamente con un consejo común de los griegos. Entonces, es interesante llamar la atención que aquí también Aristóteles considera esas dos pasiones, la vergüenza y la desvergüenza, que precisamente, si recordamos recientemente también, Martha Nussbaum publicó un libro a propósito de estas dos pasiones. Y esas dos pasiones tienen que ver, están muy referidas al discurso epidíptico que tiene que ver con lo digno de ser elogiado y lo digno de ser censurado, porque tanto la vergüenza como la desvergüenza tienen que ver con la reputación y tienen que ver con sentirme avergonzado o no frente a determinadas pasiones. Y esas dos pasiones, vergüenza y desvergüenza, también son dos pasiones muy importantes en el ámbito de las relaciones entre los miembros de una comunidad y regulan un poco en relación con los vicios y las virtudes. Por eso tiene mucha referencia al discurso epidíptico, porque no solamente lo justo y lo injusto o lo conveniente y lo inconveniente son asuntos que tienen que ver con la formación de la comunidad, sino decíamos también que la polis se orienta a lo mejor, o sea, no solamente a formar una comunidad donde impere la justicia, sino esa aspiración que resalta mucho Martha Nussbaum de la vida buena, tiene que ver también con los valores y con las virtudes que específicamente veíamos que Aristóteles trabaja sobre la virtud en la ética nicomaquea, y estas dos pasiones, vergüenza y desvergüenza, tendrían mucho que ver con la misma emulación de la cual estábamos hablando, de promover como alcanzar la virtud. O sea que aquí vemos muy claramente en la apreciación que hace Aristóteles con respecto a la vergüenza y la desvergüenza, la relación que tiene estas dos pasiones con el vicio y con la virtud. Entonces quería llamar un poco la atención sobre esta. La otra que aparece ahí también, la referencia en el discurso de Demóstenes, que también es objeto de análisis por parte de Aristóteles, es la de la indignación, que también tenemos un estudio contemporáneo sobre esta pasión de la indignación. Dice así Aristóteles: al hecho de sentir compasión se opone principalmente lo que se llama sentir indignación, o sea que es una pasión que es el reverso de la compasión, que era, si recordamos, es la otra pasión a la que se refiere Aristóteles en la Poética, que en el discurso aparecía como la piedad, que era sentir compasión por los males inmerecidos. Aquí cuando Aristóteles se refiere a la indignación dice: al hecho de sentir compasión se opone principalmente lo que se llama sentir indignación. En efecto, al pesar que se experimenta por las desgracias inmerecidas, se opone de algún modo y procediendo del mismo talante el que se produce por los éxitos inmerecidos. Y ambas pasiones son propias de un talante honesto, ya que tan adecuado es entristecerse y sentir compasión por los que sufren un mal sin merecerlo, como indignarse contra los que son inmerecidamente felices,
porque es injusto lo que tiene lugar contra lo merecido, y esta es la causa por la que incluso a los dioses atribuimos indignación. O sea, es muy interesante también esta referencia que hace aquí Demóstenes a la indignación, porque esa sería otra pasión al lado de la compasión que regula las relaciones entre los miembros de una comunidad, porque así como sentimos compasión por quienes sufren males no merecidos, nos sentimos indignados cuando alguien accede a determinadas honores o a determinado prestigio cuando realmente no lo merece. Entonces ahí dice muy bien Demóstenes: ¿hay alguna ocasión en la que, estando tú presente y viendo que yo trataba de privar a la ciudad de tamaña gestión y alianza como la que poco referías, te indignaras o, accediendo a la tribuna, explicaras y expusieras el contenido de las acusaciones que ahora dirigías contra mí? O sea, ahí hay una referencia explícita a la pasión de la indignación a la que se refiere Aristóteles y que analiza Aristóteles en su libro segundo de las Pasiones. Continuamos con el discurso. En efecto, si yo había vendido a Filipo la misión de impedir la coalición de los griegos, lo que te restaba a ti era no callar. O sea, si realmente yo hice eso, si realmente fui yo el que promoví el conflicto entre las polis griegas, pues quien conoció de mi actuación debería haberme acusado. Entonces, lo que te restaba a ti era no callar, sino gritar, protestar públicamente e informar a estos. Así pues, no hiciste eso en ningún momento, ni nadie te oyó emitir la voz en ese sentido, pues ni entonces había ninguna embajada enviada a ninguna de las ciudades griegas, sino que hacía tiempo que todos habían sido puestos en evidencia. Ni ese ha dicho nada sensato en torno a esas cuestiones. O sea, ese es el argumento más fuerte argumento de Demóstenes para poder defenderse frente a las acusaciones de las cuales es objeto frente a ese conflicto que se ha dado entre las polis griegas. Pero aparte de eso, incluso lanza las mayores calumnias contra la ciudad con sus mentiras. Pues si vosotros exhortabais a los griegos a la guerra y vosotros mismos a la vez enviabais junto a Filipo mensajeros para tratar la paz, estabas llevando a cabo una gestión digna de Euríbato, no una acción propia de una ciudad ni de hombres honrados. Ese es un llamado a las ciudades. O sea, así como me acusa a mí de que yo hice eso, también los tendría que acusar a toda la ciudad de Atenas por lo que estaba sucediendo con respecto a los conflictos que se estaban generando, según Demóstenes, por obra de Filipo en las polis griegas y no por su actuación. Pero ello no es así, no lo es. Pues ¿con qué propósito habrías enviado embajadas para convocar a los griegos en aquella ocasión? ¿Para la paz? Pero si todos gozaban de ella, pues ¿para la guerra? Pero si vosotros mismos deliberabais sobre la paz. Por tanto, resulta claro que yo no soy ni inductor ni responsable de los comienzos de la paz, y se demuestra que tampoco es verdadera ninguna de las demás calumnias que vertió en su acusación contra mí. Pues bien, una vez que la ciudad concertó la paz, considera de nuevo cuál fue entonces la línea de actuación que cada uno de nosotros dos prefirió adoptar. Pues también a partir de estos datos sabréis quién era el que en todo colaboraba con Filipo y quién el que actuaba en vuestro beneficio y buscaba lo conveniente para la ciudad. Así pues, yo propuse por escrito como consejero que lo más rápidamente posible zarparan los embajadores hacia el lugar en que averiguaran qué se encontraba Filipo y que recibieran de él los juramentos de ratificación, pero esos ni siquiera tras mi propuesta quisieron hacerlo. ¿Cuál era al alcance de eso, varones atenienses? Yo os explicaré.
A Filipo le resultaba conveniente que el tiempo que mediara entre los juramentos fuese el mayor posible, a vosotros en cambio que fuese el más breve posible. ¿Por qué? Porque vosotros, no solo desde el día en que jurasteis, sino incluso desde aquel en que albergasteis esperanzas se concertaría la paz, interrumpisteis los preparativos de la guerra. Él, por el contrario, trabajaba desde el primer momento con el mayor denuedo por lograr ese resultado, estimado como era cierto que cuantas posesiones de la ciudad se adelantara a ocupar antes de prestar los juramentos, todas ellas las mantendría con seguridad, pues nadie por causa de ellas rompería la paz. Previendo yo esto y evaluándolo, varones atenienses, propongo por escrito el citado decreto, el de que zarpara hacia el lugar en que se encontrase Filipo y lo más rápidamente se le tomaran los juramentos, con el fin de que mientras los tracios vuestros aliados temían en su poder esos fuertes que poco a ese ridiculizaba Serio, Miterno y Ergice, en esas circunstancias se celebrasen los juramentos y no se dirigiera aquel en señor de Tracia, adelantándose a tomar posiciones ventajosas, ni contando con abundante riqueza y cuantiosos soldados, a raíz de ello emprendiese con comodidad sus ulteriores asuntos. Y ahora ese decreto ni lo cita ni lo lee, pero yo sí pensaba, actuando como miembro del consejo, que era menester introducir a los embajadores, esa opinión mía es lo que desacredita. Mas, ¿qué tenía yo que hacer? Proponer por escrito que no se introdujese a quienes han venido expresamente para eso, para conferenciar con vosotros, o mandar al administrador del teatro que les asignase asiento para el espectáculo. Que no les asignase asiento para el espectáculo, pero podrían haber asistido a él sentados en los asientos de 2 óvulos, si no se hubiera redactado este decreto. ¿Debía yo observar los insignificantes intereses de la ciudad y haber vendido en cambio los generales como han hecho estos? No, por cierto. Toma pues y lee este decreto que ese aún conociéndolo perfectamente omitió. Bueno, yo preferí como llegar hasta un momento en que pudiera parar el discurso porque realmente es muy largo. Hasta aquí lo voy a dejar, a continuación él presenta el decreto. Pero era un poco para dar, yo utilicé un poco este discurso para ir mostrando. No interesa tanto el discurso en cuanto al discurso, sino lo que me interesaba ir mostrando en ese discurso que se ve, porque es de pronto es un poco complicado ir contando en el libro segundo cada una de las emociones, cómo las va caracterizando Aristóteles, y era más, yo creo que es mejor con un discurso ver realmente cómo esas emociones estaban presentes, por ejemplo en este discurso de Demóstenes. Creo que fue muy interesante haber encontrado que ahí están expresadas como muchas de las pasiones a las que se refiere Aristóteles en el libro segundo. Sí, José Hilario quería decir algo, ya que terminamos el discurso. José Hilario me había pedido que quería intervenir y después le damos la palabra allá atrás a Leider. Aquí está José Hilario, le puedes entregar el… Gracias, profesora. Pues estaba meditando yo el discurso de Demóstenes y lo estaba tratando de pensar en una óptica de la modernidad, de una ética de la modernidad, el discurso de la modernidad. Y hay 3 puntos que yo quisiera resaltar, obviamente para que usted o alguno de los compañeros aquí en el aula me ayude a complementar. Primero, el principio de autoridad que trata de utilizar Demóstenes para entrar a la argumentación. Ese principio de autoridad ya pues en la modernidad está muy revaluado ya en la vida universitaria con la gente joven y nosotros que hemos tenido hijos ya ese argumento es inválido en absoluto, ¿no? Se utilizó mucho en la antigüedad y hasta hace muy poco en nuestro país ese principio de autoridad lo utilizó la iglesia o las iglesias, lo utilizaron los mayores contra los más jóvenes,
lo utilizaron los más poderosos contra los más débiles, etcétera, etcétera. Ya ese argumento en la modernidad, donde se trata de respetar fundamentalmente al otro, siendo distinto, a tener ideas y opiniones distintas a las nuestras y a respetarlas como son, ese discurso, pues, ese principio de autoridad ya creo que hay que reevaluarlo. En segundo lugar, ese argumento, el artificio, mejor, de desacreditar al otro, de desvirtuar al otro antes de empezar la argumentación, tampoco ya se lo aceptan a nadie, ¿no? Al otro hay que respetarlo por quien es y no entrar a desacreditarlo ni a enjuiciarlo en absoluto para ocultar sus argumentos o sus aseveraciones. Y en tercer lugar, es que la modernidad nos ha obligado a aceptar y a entender que la fuerza del orador y la fuerza del expositor, la fuerza del hombre que está discutiendo debe estar fundamentalmente centrada en el argumento. Olvidarse del principio de autoridad, olvidarse de desprestigiar o desacreditar previamente al otro y centrar toda su argumentación, valga la redundancia, en el argumento. Yo recuerdo una frase que me ha ayudado a mí a reflexionar mucho, de alguien que me decía: duro con el argumento, suave con el otro. Respete al otro y enfóquese duro con el argumento. Bueno. Eso no quiere decir que la retórica no sigue funcionando. Ahí lo vimos cuando ya Demóstenes entra en el argumento, que sigue utilizando elementos retóricos, ¿no? El argumento sigue utilizándose el elemento retórico, pero lo que yo estaba pensando, y en eso quiero que se haga alguna reflexión, es que volvamos a reevaluar y a considerar el principio de autoridad ya en la modernidad y el artificio de desvirtuar al otro, ¿no? Óigame por lo que soy yo, no, óigame por lo que yo estoy diciendo y aseverando, y olvídese de quién soy yo o quién le han dicho que soy yo. Eso era simplemente lo que yo quería traer a consideración. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra al Jesús. Gloria, muchas gracias. Gracias. A ver, Luz Gloria, yo quisiera aprovechar precisamente el término de la conferencia tuya por dos cosas. La primera es una curiosidad personal de carácter intelectual, y la segunda pues tiene que ver con la exposición misma que tú acabas de hacer. La primera, bueno, ¿quién ganó, Demóstenes o Esquines? ¿Quién fue el ganador? Segundo, con el discurso de Demóstenes se demuestra claramente que, apelando a las pasiones, no solamente se construye la defensa misma que él quería expresar, sino que en el fondo mismo sería válido concluir que no podía haber un discurso retórico de convencimiento sin apelar a las pasiones. Muchas gracias. Bueno, yo tendría varias cosas que decir, pues que se me ocurren, pues es para seguir conversando. Primero, yo considero que de pronto se puede establecer una diferencia entre el argumento de autoridad y los argumentos que tienen que ver con el talante del orador.
Cuando se utiliza el argumento de autoridad, generalmente lo que se hace es recurrir a decir, si lo dijo esa persona, eso es así, ¿cierto? Que José Hilario mismo recordaba lo que se hace, por ejemplo, cuando se recurre a la autoridad de la iglesia, por ejemplo. Si la iglesia lo dice, eso es así y no hay lugar a discusión. O sea, el argumento de autoridad se utiliza mucho es para no permitir la discusión, no permitir la argumentación. Pues qué pena decirlo, pero yo siempre recuerdo, pues yo aprecio, pues tengo mucha estima a mi padre, pero también por la tradición paisa, los padres acostumbraban a uno decirle cuando uno trataba de discutirle sus órdenes, le decían, eso es lo que digo yo. Eso es así porque lo digo yo, ¿cierto? Es el principio de autoridad. Ese es el argumento de autoridad, ¿cierto? Mi padre no, aunque era abogado, no era muy, en el caso de la familia no era muy dado a que los hijos discutieran sus órdenes, ¿cierto? Él daba una orden y así se hacía. Eso es el argumento de la autoridad, y cuando hay una crítica un poco a la autoridad, a que nosotros en nuestra cultura recurrimos mucho a la autoridad cuando se está estableciendo, por ejemplo en la Universidad de Antioquia se dice, es lo que dice, yo he escuchado mucho esta frase y siempre me ha inquietado mucho porque se dice, el que manda, manda, aunque mande mal. Es una frase que en todas partes en la universidad yo la he escuchado muchas veces, y ahora cuando hay la discusión sobre la democratización de la universidad es un poco en reacción frente al argumento de autoridad. Y yo creo que hay que hacer una diferencia, eso se puede conversar, yo creo que hay que hacer una diferencia entre el argumento de autoridad y el apelar a los argumentos que tienen que ver con el talante, porque me parece que lo que Demóstenes hace es un llamado a reconocer que yo puedo tener argumentos y que me dejen hablar, porque si a mí me dicen que usted no es digna de escucharse, que usted es una persona a la que no se la debe escuchar, lo que estoy haciendo es coartando la posibilidad de hablar. Entonces, frente un poco a las discusiones que hay hoy en día en los periódicos, que es muy interesante el debate que se está generando frente al periodismo, ¿cierto? A cuando los periodistas, que sabemos todo lo que eso ha generado a nivel internacional en la discusión sobre, por ejemplo, lo que sucedió en el Ecuador, ¿cierto? Que la autoridad calla al periódico y lo acusa, lo mismo, es el mismo caso que está planteando ahí Demóstenes, ¿cierto? Frente a la calumnia y la injuria, entonces la condena, o sea, la ley condena, pero se está discutiendo, hay una discusión muy interesante en los periódicos en relación con que cuando una persona es pública, cuando una persona tiene una actuación pública, hasta dónde el discurso del otro, del que está cuestionando las actuaciones de esa persona que es pública, hasta dónde puede utilizar argumentos fuertes, ¿cierto? De llegar a plantear pues, hasta dónde va la reputación. O sea, ahí hay una discusión muy interesante. Es un debate que está abierto y me parece muy interesante ese debate que se está generando en torno a eso a nivel mundial respecto a la libertad de expresión en relación con el periodismo, pero es un debate que todavía está como planteándose los argumentos, pero me parece muy interesante y me parece muy interesante hacer como la distinción entre esos dos tipos de argumentos, porque yo creo que son diferentes, el argumento de autoridad y el argumento que tiene que ver con el talante del orador, con el llamado a que se me escuche porque yo soy también una persona digna de ser escuchada. Esa es como la inquietud que tenía con respecto a eso otro. Sí, por eso ahora voy es que como son dos personas que hicieron intervenciones. Ya con respecto a la pregunta específica, que quién ganó, declaro mi ignorancia, pero uno sabe por la historia
la importancia de este debate que se generó en la antigua Grecia, porque es que precisamente este es el momento de la decadencia de las polis griegas, es el momento de, si uno piensa quién era Filipo y que era el padre de Alejandro Magno, y uno empieza a ver el poderío que, todo el imperio que fue construyendo Alejandro Magno, ¿cierto? Entonces uno está aquí en el momento preciso, en ese debate de Demóstenes, del debate sobre la corona. Lo que se está poniendo ahí de presente fundamentalmente es que ya hay como un problema a nivel de esa democracia griega, y que ya estamos en el momento de la decadencia de la democracia griega, y que ya se está generando, se está constituyendo como ese otro imperio, que es el imperio que Alejandro Magno fue construyendo a partir de la conquista. Entonces ahí yo creo que es interesante ver como ese momento. La segunda parte, perdona que no recuerdo, Jesús, por estar, era lo de… Ah, sí. Sí, a mí, yo lo que estoy tratando de plantear es que primero, algo importante es como la recuperación que se está haciendo de la retórica. De eso también me parece que es importante, y ese llamado que hizo el doctor Betancourt es muy interesante, porque es que con el recuerdo que nos hace de los grandes oradores que hubo en Colombia, el reconocimiento que había en ese momento por esos grandes debates y la importancia que se le concedía en un momento dado a la retórica, eso fue perdiendo valor, o sea, la retórica fue perdiendo valor y se acudía, pues, y en este momento lo que se está haciendo es tratando de volver a recuperar el valor de la retórica. Desde el comienzo, cuando empezamos con esta aula abierta, yo explícitamente dije que había una recuperación de la retórica en el siglo XX, y que esta recuperación se da principalmente por tres autores fundamentalmente, que son Chaim Perelman y Lucy Olbrecht-Titeca y Stefan Tulmin, que empezaron a volver sobre la retórica y a recuperar algo que los latinos también tenían en gran valor. Pero a mí lo que yo estoy como planteando en esta aula abierta es algo que no se le ha reconocido tanto su importancia, como son las pasiones. Entonces yo lo que intenté mostrar, trayendo a cuento el discurso sobre la corona de Demóstenes, es precisamente que las pasiones, como lo decía Aristóteles, porque este libro segundo durante mucho tiempo en los estudios contemporáneos sobre la retórica no se ha tenido en cuenta. Chaim Perelman no lo considera, ni Lucy Olbrecht-Titeca, ni lo considera Stefan Tulmin en su trabajo sobre la retórica. Entonces lo que yo estoy tratando de mostrar es que, a pesar del peligro, digamos así, que envuelve el uso de las pasiones, lo que yo estoy tratando de mostrar es que hay que reconocer que las pasiones están presentes, y si las pasiones están presentes es porque esas pasiones cumplen un papel muy importante en la persuasión. Y yo lo que estaba tratando de mostrar también es, siguiendo como las distintas pasiones, es que estas pasiones que aparecen en el discurso de Demóstenes, como la benevolencia, la amistad, la indignación, la vergüenza, o sea, todas esas, la compasión, la indignación, todas esas pasiones que aparecen ahí en el discurso de Demóstenes, a partir del estudio que hace Aristóteles en el libro segundo de la retórica, lo que está mostrando es el valor que tienen esas pasiones en la conformación de la comunidad política. Y es que nosotros hemos estado acostumbrados a dejar de lado esas pasiones por considerar que esos, como bien lo decía Aristóteles, oscurecen el juicio, y más bien hay que limitarlas, hay que negarlas, hay que controlarlas, pero no se le reconoce el valor que sí tienen esas pasiones realmente en la formación del juicio. Entonces mi reivindicación va para eso, está apuntando como a que volvamos otra vez a reconocer el valor que tienen las pasiones en la formación de los juicios, y cómo esas pasiones de las cuales habla Aristóteles fundamentalmente son muy importantes en la conformación de la comunidad política. Esa es la reivindicación que estoy tratando de hacer con este estudio.
Entonces, ahorita lo que yo les voy a mostrar es realmente cómo Aristóteles recoge eso que está ya en los discursos y va mostrando, va elaborando un conocimiento, porque lo que él hace en el libro segundo es un estudio sobre esas emociones o pasiones para mostrar realmente qué es lo que está en juego ahí y por qué realmente, a pesar de que se pueda decir que las pasiones son algo involuntario o algo irracional, las pasiones sí tienen elementos que las vinculan con el conocimiento y las pasiones también tienen elementos que las vinculan con los juicios, y como las vinculan con los juicios, con las opiniones, con ellas se pueden construir pruebas, pero a sabiendas de cómo operan esas emociones, porque realmente hay que utilizar las pasiones para formar los juicios de los oyentes. Eso es como a mi manera de ver, como el aporte que hace Aristóteles. Entonces voy a empezar con… Sí, José. Penal acusatorio actual rescata la retórica y estamos volviendo a considerar en todo su valor y en toda su importancia la retórica. Obviamente un abogado pues nos podría más tarde, en su oportunidad, explicarnos más ampliamente lo que este amigo mío trató de hacerme entender a mí, dándome a considerar la importancia actual de la retórica. Muchas gracias. Sí, porque por eso hoy en las facultades de Derecho se ha vuelto a enseñar retórica. Vuelve otra vez, se está buscando profesores para que enseñen retórica, porque eso se había descuidado totalmente en la formación de los abogados, y entonces hay que volver otra vez a dar clases de retórica o de argumentación pues en las facultades de Derecho. Cicerón, por ejemplo, Gloria, daría para hacer un aula abierta pero exhaustiva acerca de cómo usa la retórica en sus múltiples obras y defensas ante el jurado. Es una cosa extraordinaria. Y simultáneamente con Cicerón, Horacio tiene en el arte poética, el latino Horacio, el arte poética está dedicado a decirle al cómico, al escritor, al actor, cómo debe manejarse. Y le dice una cosa a quien está en las tablas actuando, que es fundamental y que se puede aplicar también exactamente al orador. Si vis me flere, dolendum est primum ipse tibi. Si quieres que yo llore como espectador, tú como actor tienes que llorar primero. La comunicación afectiva y la comunicación anímica entre el orador y su auditorio, entre el actor y quienes están asistiendo a la representación es fundamental. Sin eso no hay nada, no hay nada. Si el orador no logra captar el auditorio mediante miles de recursos que hay, entonces es imposible que la acción oratoria tenga, la acción de la palabra, que es una acción decisiva, tenga su eficacia definitiva. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tendría que animarse a dar esa aula abierta. Bueno. Sí, Donay. No, lo mío es como para tratar de aterrizar este discurso en una situación pues muy próxima a nosotros, y es el debate que ha suscitado la condena al alcalde Alonso Salazar, ¿no? En el núcleo, ¿no?, de la acusación está justamente algo que por supuesto Alonso Salazar no lo acepta, ¿no? Y es que su intervención en política sea algo que reprocha la ley, ¿no?
porque él dice, no, estaba defendiendo la ciudad frente a los males que se cernían a la amenaza latente, ¿no? Y entonces la ley le reprocha y le dice, ¿por qué esa amenaza no la denunció? ¿Sí? ¿Por qué no llegó hasta los jueces su temor? ¿No? ¿Por qué no identificó de manera puntual cuáles eran esas amenazas? De ahí que exactamente es el mismo discurso, ¿no? Hay una imbricación, ¿no?, en los temas que mutatis mutandis siguen siendo los mismos. Eso es. Muchas gracias, Adonai, por esa. Sí, pero es que uno se asombra mucho cuando lee a Aristóteles y lo siente vivo, ¿cierto? Que es como que vuelve otra vez y aparece como las mismas cosas de las cuales él hablaba tantos siglos atrás. Sí. No, Luz Gloria, en realidad es un tema supremamente parroquial y la disputa es parroquial y no podemos entrar a juzgar los bandos contendientes, pero don Alonso Salazar es demasiado emotivo y él escribió un libro sobre Pablo estando vivo, entonces quedó contaminado de el acicate de la denuncia. No lo puede juzgar a él a secas porque hizo cosas buenas, pero tampoco puede juzgar al contendor que en fin allí trató de conseguir esa alcaldía. El error se basa en la desaparición en el constitucionalismo colombiano de la primacía del constituyente primario. Dejar que el constituyente primario, el pueblo, o las primeras connotaciones que se tienen de la incursión en algo anómalo, se someta al formalismo de la ley y no hubiera procedido la suspensión del alcalde en el momento que debió haberse dado, y ya se hubiera defendido y tal vez no hubiera llegado a los 12 años de sanción. No sabemos qué consecuencias habrá traído, pero sí desfavoreció la campaña del otro candidato más fuerte que había. Para mí eso me parece tan grave, me parece más grave lo que ocurre en nuestras tres máximas instituciones de la jurisdicción colombiana, que son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Se ha observado, y es uno de los defectos de las contradicciones que se libraron cuando desde el Ejecutivo se quería hacer presión sobre la Corte Suprema para obtener ciertos favores sin caer en el prevaricato y favorecer a ciertos funcionarios del gobierno de Uribe. Entonces, se ha ido al exceso y del exceso al defecto. Entonces, ¿qué ocurre con el Consejo de Estado? El Consejo de Estado hizo una exacerbación del legalismo. ¿Por qué? Esta es mi opinión. Consultados mis conceptos con la maestría de Derecho Constitucional que me tocaba en la Universidad de Antioquia con colegas, y es que el Consejo de Estado le pareció malo que no existiendo 23 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, se eligiera con 18. De los 18 le correspondía una mayoría de 16, que fue 14 que sacó la señora magistrada, y el Consejo de Estado hace 2 años hizo un reglamento interno para autofavorecerse también, no solo con los nombramientos, que no olviden que es por cooptación. Lo más antidemocrático que hay es la selección de los magistrados, porque no es por concurso de méritos, sino coger en fila y darle dedo al que sigue, al que le tocó el turno. La prueba es que hay muchos magistrados que no saben siquiera construir una proposición gramatical completa y mucho menos una proposición jurídica completa. Se lo oye a través de la radio y de la prensa y de todos los medios haciendo un mal uso del español y no saben siquiera resolver un problema. Ahora le están devolviendo la pelota al contencioso administrativo para que digas que el periodo es personal o es institucional. Es una cuestión muy sencilla que se zarja entre ellos mismos. En mi parecer lo debe hacer la misma Corte Suprema en el momento en que escoja de la terna, porque es darles una gabela y poner en condiciones superiores
al órgano límite, Consejo de Estado, que nadie se ha atrevido a presentar la tutela, pero si presentó una tutela de conflicto de competencias, la Corte Constitucional difícilmente acepta lo que hizo el Consejo de Estado, porque el problema no es el nombramiento de un funcionario, el problema es la institución que representa y los procesos que hay en caliente y que se deben definir, y esto va a retardar la acción de la justicia completamente. Luego, el aludir problemas de actos privados que son entre sábanas de la señora magistrada con el marido que consiguió, eso no es óbice para que no se cumpla con lo que la ley plantea, el artículo 2 de la Constitución y lo que se plantea el artículo 247 en adelante de los competencias de cada uno de esos tribunales. Bueno, esa sí es una discusión que yo creo que le compete a los juristas, porque muchas de los términos de esa discusión yo no puedo como intervenir ahí, pero muchas gracias, porque pues es mirando un poco las discusiones que se han estado ventilando en distintos ámbitos y la importancia de esas discusiones, pero yo creo que ahí es la competencia de los juristas como dirimir esa disputa. Bueno, fundamentalmente lo que voy a ir presentando a continuación es simplemente ir como reconstruyendo un poco donde íbamos. En la sesión pasada simplemente estábamos mirando lo que tenía que ver con el razonamiento retórico y específicamente veíamos el vínculo que establece Martha Nussbaum entre emociones y conocimiento. Ella hacía un vínculo explícito diciendo que las emociones había un aspecto cognitivo. Quedamos como en esa afirmación de Martha Nussbaum, pero lo interesante para el propósito de Aristóteles no es mostrar ese vínculo entre emociones y cognición, porque eso también le corresponde a los animales, veíamos que los animales también tienen pasiones, sino el vínculo explícito que hay en el caso de los seres humanos entre opinión y emoción, porque si recordamos, Aristóteles explícitamente en el Tratado acerca del alma dice que solamente se persuade a aquellos que tienen palabra, y es el caso de los hombres, o sea que Aristóteles decía explícitamente que son los hombres los que pueden ser persuadidos. Entonces hay aquí a un autor que explícitamente hace ese vínculo con los juicios en relación con las emociones. Voy a simplemente leer los cambios que él considera que se pueden dar a través de los juicios, porque el interés es mostrar realmente que hay un vínculo entre emociones y pasiones, o sea que, como decía Aristóteles, las pasiones pueden escuchar el logos, entonces hay que mostrar evidentemente cómo se puede dar esa conexión. Entonces él dice que los juicios, deduce que al menos hay dos tipos de cambios en los juicios que involucran las emociones. El primero es el cambio del juicio como una consecuencia de la emoción, o sea, las emociones que alteran juicios, o sea, a partir de la emoción que se suscita puedo cambiar mi juicio. Y el segundo es el cambio de juicio como constituyente de la emoción, la alteración del juicio produce la emoción, o sea que a partir de un determinado juicio yo puedo suscitar una emoción. Veíamos el caso, por ejemplo, de la ira, que a partir de un juicio de desprecio yo puedo suscitar la emoción correspondiente. Entonces aquí él dice que hay diferentes, en ese caso habría diferentes modalidades, la primera por consentimiento, la segunda por alteración mediante el favor y el disfavor. El favor y el disfavor son dos emociones también que analiza Aristóteles en el libro segundo de las pasiones. Y el C, alteración mediante la percepción, o sea que se puede cambiar ese juicio mediante poniendo de presente alguna percepción, y alteración mediante placer y pena, o sea que esas son las modalidades que considera este autor que pueden darse en relación de poner en evidencia que realmente hay un vínculo entre emociones y juicios, que es lo que interesa llamar la atención para realmente poder entender cómo realmente con pruebas, como lo vimos en el caso del discurso de Demóstenes, cómo utilizando las pasiones
se promueve un cambio a nivel de los juicios o los juicios son cambiados por esas emociones. Bueno, simplemente vuelvo, que ya la conocemos, la lista de las pasiones que aparecen ahí, que son ira, calma, amor, odio, temor, confianza, vergüenza, desvergüenza, favor, compasión, indignación, envidia y emulación. Cuando lo que me interesa a mí mostrar es que aquí en este libro segundo, Aristóteles lo que hace es un estudio sobre las emociones, sobre esas emociones y no otras, que ya establecimos que esas emociones tienen que ver con la formación de la comunidad política. Y para hacer ese estudio propone un método que enuncia de la siguiente manera, dice: ahora bien, en cada una se deben distinguir 3 aspectos. En relación a la ira, pongo por caso en qué estado se encuentran los iracundos, contra quienes suelen irritarse y por qué asuntos. Pues si solo contamos con 1 o 2 de estos aspectos, pero no con todos, no es posible que se inspire la ira, y lo mismo ocurre con las demás pasiones. O sea, ya lo que hace Aristóteles ahí es poner como proponer un método para ir estudiando cada una de esas emociones que le interesa ir a él estudiar. Dice a continuación: en consecuencia, pues, de igual modo que en nuestros anteriores análisis hemos descrito, y voy a llamar la atención sobre el término griego diagrafein, que es el término de diagrama para hablar de diagramas. Me llamó mucho la atención que está utilizando Aristóteles este término, que lo traducen por descrito, simplemente análisis. Hemos descrito los correspondientes enunciados, así proveeremos respecto a las pasiones y las dividiremos de acuerdo con el método establecido. O sea, alude Aristóteles a los estudios que ha hecho en el libro anterior sobre los tipos de discursos, cuando empieza a establecer, en el caso de cada uno de los discursos, lo que tiene que ver con lo conveniente y lo inconveniente, lo justo y lo injusto, y lo digno de ser alabado y censurado. Lo interesante es que a partir de una alusión que hace el traductor de la retórica al alemán, obviamente yo no sé alemán, yo recurrí a alguien que me ayudara con esto, él dice que cada vez que aparece el término diagrafein en Aristóteles, Aristóteles está aludiendo a una forma de estudiar determinados asuntos. Y ese término, él dice que siempre cuando utiliza ese término alude a sus investigaciones sobre los animales. Y en investigaciones sobre los animales, cuando él habla del método que va a utilizar para estudiar los animales, dice lo siguiente: las indicaciones que preceden no son más que un simple bosquejo, en cierta manera un bosquejo anticipado de las materias que vamos a considerar y de sus propiedades. Luego hablaremos de ellos con más detalle a fin de abarcar en primer lugar los caracteres distintivos y los atributos comunes. Después será preciso intentar descubrir las causas. Tal es en efecto el método natural de investigación una vez se ha adquirido el conocimiento de cada punto concreto, pues así aparecen claramente el objeto mismo de nuestro estudio y las razones sobre las cuales ha de apoyarse nuestra argumentación. Entonces, lo que me interesa con esta alusión al método que aparece claramente expresado en el libro segundo de la retórica es mirar que hay una especie de correspondencia entre la forma en que Aristóteles estudia los animales, sus características propias y sus comunes, con el estudio que realiza Aristóteles aquí sobre las pasiones. Los diagramas, o sea, si uno se pone a investigar un poco sobre la utilización que se hace de los diagramas, es una forma de poder acceder a un determinado conocimiento. Entonces dice: los diagramas son un importante recurso para distinguir las distintas partes, entender su disposición, hacer comparaciones, establecer cuáles partes son comunes a un género y cuáles no, para poder construir con posterioridad una teoría. Uno se pone a mirar en Aristóteles, en investigación de los animales. Yo en el libro rastreé varios casos en los cuales Aristóteles utiliza diagramas para hacer sus estudios sobre los animales. Aquí solamente traigo uno de ellos, que aparece en el 510 a 30-35. Se utiliza un diagrama para apoyar la descripción que se ha realizado de los testículos con el fin de obtener una mejor comprensión. Dice Aristóteles: la descripción que procede puede ser considerada a la luz de la figura siguiente.
traigo este porque es donde ya aparecen explícitamente letras, que eso me llamó también mucho la atención, pero hay otros diagramas que va mostrando de otra manera distintos casos. Entonces dice, A representa el punto de partida de los conductos que proceden de la aorta, kappa, en el caso de Aristóteles de las letras griegas, alfa representa el punto de partida de los conductos que proceden de las aorta, kappa, las cabezas de los testículos y los conductos descendientes, omega, los conductos que parten de los precedentes y están unidos al testículo, beta, los conductos que dan la vuelta y que contienen el líquido blanco, lambda indica el pene, epsilon la vejiga, cis los testículos. O sea, utiliza las letras, o sea, coge el caso específico y construye un diagrama con las letras griegas para hacer una referencia a eso. O sea, es la forma de, a partir de un diagrama, que nos podamos visualizar es exactamente el caso, para a partir de ese diagrama poder establecer los caracteres propios que está observando y los caracteres comunes que le permiten hacer comparaciones con otros. Entonces, esa misma forma de proceder en las investigaciones de los animales, lo que vamos a mirar es que utiliza a su vez diagramas para hacer estudios de las emociones. Y esto es muy interesante porque resulta que es que la dificultad de estudiar las emociones tiene que ver mucho con que las emociones se presentan en determinadas situaciones, tal como nos lo presentó Aristóteles en el método que él propone para estudiar las emociones. Hay que tener en cuenta las situaciones específicas en que cada emoción se va presentando. Entonces, es muy difícil hacer generalizaciones, por eso es muy difícil construir una teoría general de las emociones en general, y más bien aparece este estudio en particular de cada una de las emociones. Entonces dice, los datos que utiliza para aplicar su diagrama a las emociones proceden. O sea, otra cosa muy interesante en Aristóteles es que como lo que le interesa a él es mirar las situaciones específicas en que se produce cada emoción, tiene que recurrir a observaciones y a cómo en determinadas circunstancias se muestran las situaciones en que se producen las emociones. Uno sabe que muchos de esos materiales son producidos por los escritores cuando en las obras de literatura presentan las situaciones en que se produce, por ejemplo, la ira, o que se produce el sentimiento de vergüenza o de desvergüenza, etcétera, todas las emociones que hemos mirado. Entonces, Aristóteles lo que hace es recoger, como lo hacen muchas de sus obras y como lo hacen investigaciones de los animales, las observaciones que distintas personas, distintos expertos y distintas personas han hecho sobre eso, para ir mirando, para ir construyendo su conocimiento ya específico para tratar de establecer cada una de las emociones. Entonces él recurre, lo que vemos es que él va a recurrir a los poetas. Vimos cuando leímos algunas de las emociones, por ejemplo, como Aristóteles recurría a pasajes de la Ilíada, por ejemplo, y continuamente hace como esas alusiones a la literatura. Dice, diagramas de los poetas, las acciones de las que habla son las de los hombres que actúan y padecen, que es el caso, por ejemplo, de las tragedias griegas, de las observaciones sobre la vida de los hombres en la polis, o sea, cómo los hombres en las polis se comportan en distintas situaciones que se le van presentando en sus relaciones con los otros, de las opiniones populares. O sea, sabemos que, por ejemplo, los refranes y que nosotros tenemos, muchos de esos refranes hablan sobre formas en que nos comportamos respecto a determinadas emociones, de las experiencias de los médicos, obviamente. Por supuesto tendría que añadir la de los mismos retóricos. O sea, si nosotros vimos el discurso de Demóstenes, Aristóteles recogió numerosos discursos para ir mostrando cómo los retóricos, al acudir a las emociones, iban mostrando como las situaciones en las cuales esas emociones se presentan. Uno le puede ir mirando en el discurso de Demóstenes y mostrando como qué situación él dice, Demóstenes, que va provocando la aparición de ciertas pasiones. Y obviamente las observaciones que realizó el propio Aristóteles, la de sus discípulos, y recogiendo las opiniones de expertos en el campo de la filosofía. O sea, lo que ahí tenemos es cuáles son los materiales a los cuales acudió Aristóteles para hacer este estudio que aparece en el libro segundo de Aristóteles. O sea que ahí vemos otra vesa Aristóteles, esa
disposición que tiene Aristóteles hacia los archivos, recoger materiales de distintos orígenes para ir construyendo sus teorías sobre distintos aspectos. Eso nosotros también hacíamos mención, por ejemplo, a la poética. La poética solamente se entiende si uno sabe que Aristóteles tenía acceso a distintos materiales que había recogido sobre el tema para poder construir su teoría poética. Ahí está como la analogía con lo de los animales. Este diagrama, el diagrama que propone, el método, el diagrama que propone Aristóteles para el estudio de las pasiones, dice: este diagrama permite incluir, como también sucede con los animales, pasiones que no pueden ubicarse en un género. Recordemos que algunos de los comentaristas de Aristóteles decía que el odio, por ejemplo, no era una pasión que le acompañara el placer y el dolor, y en algunas ocasiones Aristóteles en distintas obras dice que las pasiones las acompaña el placer y el dolor. También tenemos casos de animales que no podemos ubicar en géneros específicos. Nosotros tenemos el caso famoso del ornitorrinco, del cual habla Umberto Eco, que no lo podemos establecer en un género específico. Entonces ahí también Aristóteles tenía como idea de que no había ciertos animales que no las podíamos ubicar específicamente en la descripción que estábamos haciendo. Por ejemplo, el odio, al que no acompaña el dolor ni el placer, o la ira y la amistad, que involucran el deseo. O sea, hay otras pasiones que Aristóteles, cuando las define, no dicen que sean deseos, pero sí vimos con respecto a la ira, cuando fuimos a ver cómo la definía Aristóteles, que explícitamente Aristóteles habla de la ira en términos de deseo. Es precisamente con los diagramas que pueden apreciarse múltiples y variadas características para obtener un conocimiento suficiente y adecuado de cada emoción o pasión. Bueno, ahí me perdonan las tildes al otro lado, a veces tengo que correr un poco haciendo estas presentaciones para poder alcanzar. Bueno, Aristóteles obtiene un conocimiento sobre las pasiones o emociones a partir de las situaciones en que producen las emociones, al recoger observaciones y documentos de poetas, retóricos, fisiólogos y filósofos para ofrecer a los retóricos un conocimiento adecuado y suficiente con el que puedan elaborar sus pruebas retóricas. O sea, lo que hizo Aristóteles y el gran aporte que hace con su retórica es que utilizó lo que ya había hecho en las investigaciones de los animales para producir un conocimiento sobre las emociones a partir de esos materiales, porque su interés era dotar a los oradores de los materiales sobre las emociones, de un estudio sobre las emociones, para que los retóricos pudieran construir sus pruebas con un conocimiento ya sobre las emociones, no así sí empíricamente, sin tener un conocimiento, sino realmente que pudieran encontrar realmente ese material ya a nivel de conocimiento en alguna parte para que pudieran construir las pruebas retóricas. Este conocimiento lo construye con distintos tipos de evidencias que son organizadas mediante el diagrama propuesto por Aristóteles. Según las características de cada situación se tienen en cuenta todas o solo algunas de las partes del diagrama. O sea, el diagrama no es que todas las emociones se ajusten exactamente, porque habrá en algunos casos en que se privilegian unas partes del diagrama y en otras partes no. Lo que quiero llamar también la atención es la utilización que hace Aristóteles de las evidencias. Hay un estudio muy interesante sobre la forma en que los griegos empezaron a utilizar determinados términos griegos para establecer que ahí había una evidencia de que eso era así. Por ejemplo, el término delón, fanerón, semella, que es el término que se traduce por signo, son recursos que utiliza mucho y que yo traté de rastrear en el estudio que hace Aristóteles sobre las emociones, para mostrar que lo que está mostrando ahí con respecto a las emociones, el estudio que está haciendo con respecto a las emociones, está sustentado en evidencias. O sea, hay pruebas de que realmente la ira se suscita en estas situaciones, o que la vergüenza se suscita en estas situaciones, para darle a ese conocimiento un carácter de verosimilitud. El estudio es lo suficientemente verosímil porque está sustentado en evidencias a las que recurre continuamente Aristóteles para establecer: esto es evidente que así se presenta la ira, esto es evidente que así, esto es un signo de que hay indignación, etcétera, etcétera. Son términos que aparecen todo el tiempo. Las pruebas,
porque ese conocimiento, o sea, lo que hay que establecer es una diferencia entre el conocimiento que elabora Aristóteles a partir de esas evidencias y las pruebas retóricas. O sea, lo que es claro es que aquí Aristóteles no está haciendo un listado de pruebas que disponen como si se pudiera recurrir a ellas, como si fueran unos materiales con los que el retórico simplemente los tomara para elaborarse un discurso, sino que es un conocimiento a partir del cual los retóricos elaboran sus pruebas, o sea, elaboran sus argumentos. Voy a retomar este texto de la retórica en el libro segundo, donde Aristóteles dice: ahora bien, puesto que la retórica tiene por objeto formar un juicio, ya hemos establecido que Aristóteles explícitamente lo dice en este libro segundo, dado que también se juzgan las deliberaciones y la propia acción judicial es un acto de juicio, resulta así necesario atender a los efectos del discurso, no solo a que sea demostrativo y digno de crédito, sino también a cómo ha de presentarse y a cómo inclinará a su favor al que juzga, porque es muy importante para la persuasión, sobre todo en las deliberaciones y después en los procesos judiciales, el modo como se presenta el orador y el que se pueda suponer que él está en una cierta actitud respecto a los oyentes, así como en lo que se refiere a estos, el que se logre que también ellos estén en una determinada actitud ante el orador. Entonces, lo primero que hay que establecer es que las pruebas como tal, los argumentos a lo que están orientados es a generar una disposición. Por eso siempre he señalado ahí en los pedacitos donde Aristóteles habla de la disposición, la diatesis, o sea, es la disponer al orador, al auditorio de una determinada manera para que pueda formar su juicio. Y también quiero hacer énfasis en otro término que aparece ahí, que es que aparece cuando aparece al que juzga, porque es un término que explícitamente Aristóteles va a utilizar en los analíticos para referirse a que el orador tiene que construir las pruebas. O sea, es un término, no es simplemente que ya están las pruebas ahí, sino que él tiene que construirlas. Recordemos, voy a recordar esto porque ahí aparecen explícitamente la referencia a las evidencias. Dice: en el libro segundo se precisa que las premisas de la retórica son los argumentos concluyentes, las verosimilitudes o probabilidades y los signos. De lo dicho se sigue con toda evidencia que por lo que toca a estas cuestiones es necesario disponer ante todo de las correspondientes enunciados y que en efecto las pruebas concluyentes, las probabilidades y los signos son los enunciados propios de la retórica. Si nosotros recordamos en analíticos primeros, Aristóteles explícitamente hacía una diferencia entre los silogismos dialécticos, los científicos y los retóricos, y decía que los silogismos retóricos son aquellos que se construyen a partir de verosimilitudes y signos. Aquí simplemente vuelvo a traer como la distinción que hace Aristóteles entre pruebas concluyentes, y ahí habría una diferencia con los discursos dialécticos, porque no solamente Aristóteles utiliza opiniones generalmente admitidas, sino en el caso de la retórica también puede acudir a lo que él denomina pruebas concluyentes, que son necesarias, o sea que no hay lugar a discusión, pero también incluye las probabilidades, que son las opiniones generalmente admitidas, lo que tiene verosimilitud, y los signos, que son los que por medio de los cuales se puede indicar algo que también veíamos en analíticos primeros, que se refería a ese tipo de premisas, que habría una diferencia ahí en los silogismos retóricos entre diferentes tipos de premisas que se podrían utilizar para persuadir. Ahí está la referencia de la cual les hablaba, que ya la habíamos visto, pero la voy a volver a traer acá para un poco reforzar lo que estoy diciendo. Cuando Aristóteles define el entimema en analíticos primeros, dice que lo verosímil, lo que en la retórica se expresa por probabilidad, son las endoxa. Lo verosímil es una proposición plausible,
Lo que se sabe que la mayoría de las veces ocurre así, o eso no es, eso es lo verosímil. Por ejemplo, detestar a los envidiosos genera afecto a los amados. El signo, en cambio, quiere ser una proposición demostrativa necesaria, a esa se refieren los argumentos concluyentes, o plausible, en efecto, si al existir algo existe una cosa, o al producirse algo antes o después se ha producido la cosa. Aquello es signo de que se me cortó, de que se ha producido. Bueno. Vuelvo, aquí solamente estoy recordando para ir mostrando como lo que está haciendo Aristóteles ahí. Si, como lo afirma Aristóteles, las premisas de los sentimientos son los tenmería, los eikota y los semeya, o sea, las premisas que vimos anteriormente, será preciso observar cómo desde el análisis que hace en el libro segundo sobre las emociones pueden establecerse ese tipo de premisas. Aristóteles específicamente usa el término delón, pero también usa fanerón, con el que se refiere efectivamente a lo que puede verse. También utiliza el término semeión e igualmente otros dos que tienen una gran importancia para indicar las evidencias obtenidas y así elaborar un conocimiento sobre las emociones, phenomena y dokein. Aquí me remito un poco a la pregunta que no contesté, que me hizo la sesión pasada el doctor Gonzalo Soto, respecto a lo que tiene que ver con las opiniones en Aristóteles. O sea, aquí en el libro segundo, cuando él está elaborando el conocimiento sobre las emociones, utiliza efectivamente esos términos de los que se ha dicho que son términos que utilizaban los griegos para establecer que eso es así, que eso es evidente, o sea, pasa de una simple observación a la evidencia. Eso a nivel de conocimiento científico tiene un gran valor, o sea, paso de una simple observación a establecer que eso que he observado es así, y utiliza entonces esos términos que son delón y fanerón, y semeión, que es lo que indica, o sea, esos son los términos que se utilizan como pruebas, pero también utiliza esos otros dos términos que son phenomena y dokein, con los que comenzamos. Si ustedes recuerdan, el capítulo primero del libro era sobre opinión y apariencia, el valor que tienen esos dos términos y que son importantes en la obra de Aristóteles, que son los fenómenos, que son las observaciones, lo que aparece, y dokein, que tiene que ver con la opinión, lo que se opina. Y veíamos cómo los que han comentado la obra de Aristóteles había una discusión en relación con estos dos términos, porque se establecía que a diferencia de Platón y a diferencia de Parménides, Aristóteles recupera el valor que tiene la opinión para elaborar conocimiento ya con un determinado valor de verdad. Aquí efectivamente vemos en el estudio que hace Aristóteles sobre las emociones el valor que le concede Aristóteles cuando está realizando ese estudio a lo que aparece y a lo que se opina. Ahí habría que hacer una diferencia, como lo hace el profesor Enrico Berti, entre dokein, que simplemente se refiere a lo que se opina, a las endoxas, que tienen otro nivel de verdad, que son las opiniones generalmente admitidas. O sea que realmente en Aristóteles uno encuentra que Aristóteles rescata el valor de la opinión y rescata la posibilidad de, a partir de la opinión, empezar a construir un conocimiento que tenga un cierto grado de verosimilitud, como es el caso de este libro segundo, Las emociones, porque sustentando bien ese conocimiento, apoyándolo en pruebas y estableciendo el valor que esas pruebas tienen, puede construir realmente un conocimiento de las emociones a partir de las cuales el retórico pueda elaborar sus pruebas y así poder persuadir a sus oyentes. Entonces ahí está, Aristóteles recoge una serie de evidencias a partir de las cuales construye el conocimiento sobre las emociones. Este conocimiento se apoya en los fenómenos, en los semeya y los dokein. El resultado de sus observaciones, o sea, para traducir en los fenómenos, en los signos y en las opiniones, el resultado de sus observaciones solo adquiere el estatus de verosimilitud si se haya sustentado en evidencias. Estas se presentan a partir de lo que aparece según la opinión, para distinguir de manera más clara la utilización que hace Aristóteles de phenomena y dokein. O sea, una cosa es lo que son
observaciones, lo que son los fenómenos, y otro es lo que se opina generalmente, y sobre lo que es signo, o sea, lo que indica algo. Solo si este conocimiento es verosímil, el orador podrá establecer sus premisas y con ellos lograr la persuasión. O sea que Aristóteles lo que está haciendo es dotando de un conocimiento verosímil a los oradores para que realmente el orador pueda persuadir. Cuando haces estudios, simplemente lo que voy a presentar ahora es efectivamente que cómo él va elaborando cómo va presentando ese conocimiento. El resultado de todas estas observaciones sobre las emociones, entonces Aristóteles opta primero por hacer una serie de precisiones sobre cada emoción, que ya cuando estaba leyendo el discurso de Demóstenes simplemente fui mirando cómo Aristóteles de cada emoción va presentando como un marco de referencia, para en el segundo momento hacer un análisis con el diagrama que propuso, que vimos que propone un diagrama para estudiar cada una de las situaciones en las que se presentan las emociones. Entonces lo que vamos a observar en este libro segundo es, primero, el marco de referencia, luego presenta, con la ayuda del diagrama que propuso para estudiar cada una de las emociones, presenta efectivamente las situaciones en las cuales es normal que cada una de esas emociones se presenta. Y después en ese marco de referencia lo que vamos a ver es que Aristóteles utiliza una serie de nociones que aluden precisamente a las facultades o a las capacidades que él ha estudiado en el texto acerca del alma. O sea que realmente uno ve cómo Aristóteles, cuando está estudiando las emociones, utiliza teorías que él ya ha elaborado en otros libros, en este caso la teoría sobre las facultades del alma que ya desarrolló en otra parte, y ahí aparecen, por ejemplo, los términos con el que se refiere al dolor, con el que se refiere a las sensaciones, con los que se refiere a la opinión, con lo que se refiere a la creencia, al deseo, a la voluntad, a la fantasía, que es la imaginación. O sea, cómo él recurre a todas esas descripciones, esos estudios que ya ha hecho sobre todas esas facultades y sobre los deseos acerca del alma para construir su marco de referencia de cada una de esas emociones que va a estudiar en el libro segundo. Y también encontramos una serie de nociones que eso nos permite indicar las conexiones que hace Aristóteles entre las emociones y las opiniones. Con esas nociones muestra evidentemente Aristóteles que cada emoción de esas está vinculada con ciertas valoraciones. O sea, ahí tenemos lo digno, lo bueno, la virtud, lo malo, lo justo, lo injusto. O sea, cada una de esas valoraciones que utiliza ahí Aristóteles nos permiten evidenciar cómo en las pasiones realmente hay la producción de cada una de esas emociones de las que habla Aristóteles en el libro segundo, están conectadas con determinados juicios, determinadas valoraciones sobre esas mismas emociones, porque si ustedes vieron en las definiciones que leímos, cada una tiene una cierta valoración, ¿cierto? Esta emulación es esto, envidia es esto, la envidia está conectada con la inmoralidad, mientras que la emulación promueve más bien la virtud. Bueno, otra cosa que es muy interesante y que aparece, es un elemento muy importante en la retórica de Aristóteles, son los famosos lugares comunes. Aquí en el estudio que hace Aristóteles sobre las emociones también se encuentra toda una enumeración de los lugares comunes. Entonces, las diversas situaciones se agrupan de acuerdo con sus características en forma de lugares comunes, los famosos topoi. Al hacerlo, las hace disponibles para que el orador pueda construir sus argumentos. Aristóteles se refiere a la importancia que estos tienen para el ejercicio retórico en otra parte de su retórica. En otra parte de la retórica dice: así pues, un medio y el primero para la selección de enunciados es la tópica, que es la de los lugares comunes. Dice en retórica 2, con lo cual podemos ya obtener sobre poco más o menos los lugares comunes correspondientes a cada una de las especies que son útiles y necesarias,
puesto que antes hemos recopilado los enunciados que se refieren a cada una de ellas, de suerte que sobre esta base nos cabe inferir los sentimemas propios de los lugares comunes sobre el bien o el mal, lo bello o lo vergonzoso y lo justo y lo injusto. Y de igual modo son también pertinentes los lugares comunes que asimismo hemos recopilado sobre los caracteres, las pasiones y las maneras de ser. Pero ahora seguiremos otro método de este universal sobre todos los sentimemas sin excepción. En capítulo aparte hablaremos luego de los refutativos y los demostrativos y también de lo que pareciendo entimemas no lo son porque tampoco son silogismos. Aquí específicamente Aristóteles lo que está presentando es cuáles son esos componentes de esa tópica. Entonces ahí lo que vemos es enunciado todos los aspectos que esa tópica agrupa, que tiene que ver con lo que ha construido sobre cada discurso en particular, sobre el discurso deliberativo, judicial y forense, en relación con el bien, el mal, lo bello, lo vergonzoso, lo justo y lo injusto, sobre los caracteres que a continuación del estudio sobre las pasiones tiene los lugares comunes sobre la vejez, sobre la juventud, sobre la madurez, que tiene que ver con los caracteres, específicamente nombra las pasiones y añade otros lugares comunes que también va a trabajar en relación con los sentimemas en general, que le dedica él también a los refutativos, a los demostrativos, etc. O sea, aquí vemos específicamente en la retórica diciendo que es preciso en cada uno de esos campos establecer cuáles son los lugares comunes, porque desde ahí los retóricos van a extraer sus materiales para construir sus argumentos. Pero lo que me interesaba establecer es que explícitamente Aristóteles se refiere a que hay unos lugares comunes de las pasiones y sobre esos lugares comunes va a hacer una lista que traigo acá, pues la voy a leer toda, sobre cómo uno encuentra en ese estudio que hace sobre las pasiones esos lugares comunes. Dice, en la ira Aristóteles identifica las diferentes especies de desprecio, el desdén, eso ya lo habíamos visto, la vejación y el ultraje. Una vez que los establece, dice, está propenso a la ira quien siente pesar, por ejemplo, cuando está enfermo, pobre o padece la guerra. Algunas de las personas contra las que se siente ira son los que se ríen, burlan, se mofan, o aquellos que siendo amigos se acostumbran a honrar y tener consideración tratan mal, y los que no actúan con justa reciprocidad. Se siente calma, por ejemplo, ante quienes se tiene miedo o vergüenza, y cuando se está en una disposición contraria a la ira, como ocurre en la risa y en la fiesta, o cuando se ha tomado venganza contra otro, o en el caso en que a quien se va a castigar no se dé cuenta de que es el causante del mal producido. Los amigos tienen por buenas y malas las mismas cosas y por lo tanto aman a sus bienhechores, a los moderados, a los que se quieren tener por amigos o que parezca se quieren, y a los que por su virtud son buenos. Entre otras son causas de la amistad, el favor y el odio, la vejación, la ira y la sospecha. O sea, esto es una muestra un poco de esas listas que hace Aristóteles ahí en este estudio sobre las pasiones, de los lugares comunes donde los oradores pueden acudir para construir esas pruebas. Aquí sigo con la lista. Las cosas temibles son las que pueden provocar daño, las que llevan a un estado de gran penalidad, como son la enemistad, la injusticia o la virtud ultrajada. Están predispuestos al miedo aquellos que tienen algún presentimiento de sufrir alguna afección destructiva. Algunas de las cosas que dan confianza son creer que las desgracias están lejos o que los medios de salvación están cercanos. Los que están dispuestos a ellas son los que han triunfado mucho o quienes estando al borde de una desgracia se han liberado de ella. Se siente vergüenza de lo que resulta de la cobardía o la injusticia o la mezquindad o de las obras que son consecuencia de los vicios propios del talante personal, también ante personas de quienes juzgamos importante su juicio, a quienes admiramos o con los que siempre vamos a convivir. Hay favor cuando realmente las cosas que se ofrecen son importantes y difíciles, o se es el único, o el primero, o el principal, o cuando hay alguien que lo ofrece en la indigencia o en el auxilio. ¿Qué fue lo que dije? En el exilio, perdón. No sienten compasión los que están completamente perdidos, ni los superfelices. Algunas de las cosas por las que se siente son las destructivas o las que provocan la muerte, o las que son causadas por la fortuna a personas que nos son semejantes.
El hombre honesto siente indignación por aquellos que poseen bienes ilegítimos y quienes al ser dignos de los mayores bienes juzgan que es propio de los iguales tener lo mismo y no lo tienen. Sienten envidia a quienes ambicionan honores, apariencia, gloria y no quieren que los demás los tengan, en especial por aquellos que son sus antagonistas o prosperan porque estiman que es un reproche. La emulación la sienten quienes se consideran merecedores de los bienes que otros poseen, pero que les sería posible conseguir. Son objetos de emulación el valor, la sabiduría, el mando. Aristóteles utiliza los siguientes términos: lo que aparece según la opinión y los signos para construir un conocimiento sobre las emociones, que indica que se parte de la experiencia que ha construido una comunidad sobre cómo viven y sienten sus emociones. Es esta experiencia la que se recoge para elaborar en forma de conocimiento según el diagrama propuesto y organizada en lugares. Así Aristóteles lo pone a disposición de los oradores para que puedan establecer sus premisas. El orador toma el conocimiento elaborado sobre las emociones, que es verosímil, para establecer, los endoxa, para elaborar sus argumentos retóricos sobre las emociones. Las bases sobre las cuales Aristóteles construye dicho conocimiento son los fainómenas, las observaciones, los doquei, las opiniones, y los semella, los signos. Hay una diferencia entre estos y los endoxa, puesto que lo que se debe determinar es la verosimilitud de las primeras para poder establecer los segundos. O sea, Aristóteles lo que hace es establecer la verosimilitud de ese conocimiento sobre las emociones a partir de las evidencias, para que el segundo, o sea el orador, pueda establecer sus premisas. Ahora bien, la retórica es útil porque aquí es yo quiero presentar esto porque este es el argumento fuerte que tiene Aristóteles para establecer por qué hay que estudiar la retórica. Ahora bien, la retórica es útil porque por naturaleza la verdad y la justicia son más fuertes que sus contrarios. De modo que si los juicios no se establecen como se debe, será forzoso que sean vencidos por dichos contrarios, lo cual es digno de recriminación. Además de que en lo que toca a algunas gentes, ni aun si dispusiéramos de la ciencia más exacta, resultaría fácil, argumentando solo con ella, lograr persuadirlos, pues el discurso científico es propio de la docencia, lo que es imposible en nuestro caso, y más bien se necesita que las pruebas por persuasión y los razonamientos se compongan por medio de nociones comunes, como señalábamos ya en los tópicos a propósito de la controversia ante el pueblo. Aparte de que si es vergonzoso que uno mismo no pueda ayudarse con su propio cuerpo, sería absurdo el que no fuera también en lo que se refiere a la palabra, ya que esta es más específica del hombre que el uso del cuerpo. O sea, esa es la defensa que hace Aristóteles de por qué, a pesar de la condena de Platón de los retóricos y de la sofística, Aristóteles considera que es importante estudiarla porque tendríamos que saber cómo funciona la retórica, porque tendríamos que poder utilizarla. El gran aporte de Aristóteles a la retórica es el de transformar en conocimiento la experiencia y el saber que una determinada comunidad tiene sobre sus emociones, con el fin de ponerlo al servicio de los oradores para que construyan sus pruebas. Con esta se contribuye, como se hace con las otras clases de conocimiento, a determinar si una acción particular es justa, conveniente o digna de ser alabada. Con cada decisión que adoptan los oyentes, las emociones entran a formar parte de los acuerdos que se logran mediante la argumentación sobre lo que una comunidad considera justo, bueno y digno respecto de sus acciones. Las emociones con las decisiones son transformadas y por ello formadas mediante razones. Esto último no se dice, pero es posible derivarlo de las afirmaciones de Aristóteles. Bueno, eso es como lo que yo quería presentar ya sobre este estudio sobre las emociones, y quería llamar la atención sobre la importancia que a mi manera de ver tiene este trabajo de Aristóteles respecto a las emociones. Y ya finalmente es el libro para que ustedes, si quieren, de pronto alguien se anima, hay que hacerle propaganda a los libros, se anima a adquirirlo, ahí está, lo pueden pedir también por la página de la editorial San Pablo, adquirirlo por ahí. Bueno, muchas gracias.
Sí, sí, pero da vergüenza, pero hay que hacerle propaganda. Muchas gracias.